Bienvenido a este canal. Aquí estaremos hablando de cómo interpretar un pasaje bíblico correctamente. Interpretar correctamente un pasaje bíblico de la palabra de Dios no es solo leer solamente la escritura, sino entender lo que realmente quiso comunicar el autor inspirado dentro de su contexto. Aquí te vamos a hablar de algunos métodos claros y profundos y prácticos para que tú puedas aplicar cuando vaya a leer la escritura, cuando vaya a interpretar la escritura. Primero, leer el contexto antes y después. Nunca interprete un versículo aislado. Pregúntate, ¿qué está pasando antes? ¿Qué ocurre después? ¿Quién habla? ¿Y a quién? Un versículo puede parecer promesa, pero el contexto puede ser advertencia. 2. Entiende el contexto histórico y cultural. La Biblia fue escrita en cultura antigua, hebrea y grecorromana. Debemos considerar costumbres de la época, situaciones del pueblo, tipo de sociedad. Esto evita interpretaciones modernas equivocadas. 3. Identifique el tipo de texto de género literario. No todo se interpreta igual. En la palabra del Señor, en la Biblia, hay historia, en Génesis, Reyes, también hay poesía, salmos, hay profecía, en Isaías, hay parábolas, en los evangelios y hay cartas. No puede interpretar poesía como si fuera una orden literal. 4. Observa las palabras clave. ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué conceptos son importantes? Si puede investigar el significado original en hebreo o griego, sería excelente. 5. Compara con otros pasajes. La Biblia se interpreta a sí misma. Busca textos que hablen del mismo tema. Si un versículo parece confuso, otro puede aclararlo más. 6. Buscar la intención del autor. Pregunta: ¿qué quería enseñar? ¿Qué quiere enseñar el autor? ¿Cuál es el mensaje central? No es lo que yo siento o lo que yo entienda, sino lo que Dios quiso comunicar. Aplicar el mensaje correctamente. Después de entender el significado original, ¿cómo se aplica hoy? ¿Qué principio espiritual hay? Ojo, no todo lo que pasa en la Biblia es un orden para imitar. 8. Evita errores comunes. Sacar texto fuera de contexto. Interpretar según emociones. Según tus emociones. Ignorar el contexto cultural. Usar versículos para justificar una idea propia. Eso es incorrecto. Método simple, fácil de recordar. Observa, interpreta y aplica. Recuerda,
observa, interpreta y aplica. Cuando vamos a un ejemplo en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Malas interpretaciones. Puedo lograr cualquier cosa que quiera. Con este versículo bíblico puedo lograr cualquier cosa que quiera. Vemos que este versículo bíblico es puesto en empresas y en diferentes lugares. Pero la correcta interpretación es, Pablo habla del contentamiento en cualquier situación, no del éxito personal ilimitado. Pablo está hablando de la prueba, de la tribulación, está hablando de situaciones difíciles, está hablando aquí el apóstol Pablo, que a pesar de la prueba, de las situaciones, él sigue firme en el Señor, a pesar de la persecución. Pero decir que se puede lograr todas las cosas que nosotros queramos es una interpretación errónea. Te exhorto que la mejor interpretación ocurre con cuando tú puedes combinar el estudio, oración y un discernimiento espiritual. Recuerda, el estudio, oración, discernimiento espiritual. Los errores más comunes a la hora de interpretar las escrituras. Número 1, sacar el texto fuera de contexto. Es un error más frecuente que vemos en diferentes congregaciones. Tomar un versículo aislado y darle un significado distinto al original. Cuando se usa un versículo como promesa personal, cuando en realidad era una instrucción específica para otro momento o persona. 2. Leer con emociones en lugar de intención. Interpretar según lo que se sienta, lo que yo sienta, y no según lo que el texto dice. Esto me hace sentir qué significa esto. Esto me hace sentir qué significa esto. La Biblia no se interpreta por emociones, sino por intención del autor. 3. Ignorar el contexto histórico y cultural. Olvidar que la Biblia fue escrita en otra época, que no fue en esta época, no fue en este tiempo. En ese tiempo habían costumbres, habían leyes, habían lenguaje y cultura. Si eso puede malinterpretar totalmente el mensaje. Si no lleva esto a cabo, se puede malinterpretar la escritura. Si no lleva a cabo la costumbre, la ley del lenguaje y la cultura que influía en ese tiempo, en esa época. 4. No considerar el idioma original. El hebreo y el griego tiene matices que se pierde en la traducción. Una palabra puede tener varios significados profundos. Varios significados profundos. 5. No comparar con otro pasaje. Interpretar un versículo aislado. La Biblia no se contradice, se complementa. 6. Confundir el género literario. No todo es literal. Hay poesía, lenguaje simbólico, hay profecía que muestran lo que es una imagen, imágenes, hay parábola, enseñanza figurada. El error
muy común interpretar todo literalmente o todo simbólicamente. Es un error. 7. Hacer las interpretaciones centradas en uno mismo. Lo que yo pienso, leer la Biblia como si todo fuera sobre ti. Primero es, ¿qué significa para los oyentes? Luego, ¿cómo se aplica hoy? ¿Cómo podemos aplicar ese pasaje bíblico hoy? 8. Construir doctrina con un solo versículo. Porque de un solo versículo hay personas que forman lo que es una doctrina. Algo erróneo. Crear creencia completa basada en un texto aislado. La doctrina se construye con múltiples pasajes de la Biblia. La doctrina se construye con múltiples pasajes de la Biblia. 9. Ignorar el contexto completo de la Biblia. Separar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sin una conexión. Todo apunta a un mensaje central de redención. 10. Forzar el texto para apoyar ideas personales. Lo que yo pienso, lo que yo creo que el texto diga. Buscar versículos para justificar lo que ya se cree. Eso no es interpretación, es manipulación. Y hoy en día hay mucha manipulación, que personas usan texto bíblico para poder manipular. Y a veces no lo hacen con mala intención, sino es porque aprenden. Un líder aprende de otro líder, pero o un creyente aprende de otro creyente. Tenemos que escudriñar las escrituras. No podemos interpretar la escritura de una manera, de una opinión personal. 11. Leer rápido sin meditar. Leer rápido la Biblia sin meditar. Leer por cantidad, no por profundidad. Es un error. Porque a veces queremos abarcar todo. La Biblia requiere observación, reflexión y análisis. Recuerda, la Biblia requiere observación, reflexión y análisis. 12. No depender del discernimiento espiritual. Interpretar solo con lógica y no con sensibilidad espiritual. La comprensión bíblica también es espiritual, no solo intelectual. Los errores ocurren cuando uno saca texto de contexto. Sacar ese pasaje de contexto. Ignorar la cultura de ese tiempo, de esa época. Centrarte solo en ti, en lo que tú piensas. No comparar la escritura con otra escritura. Es importante tener varias Biblias y leerlas cada uno para ver la diferencia en diferentes textos o diferentes libros de estudio. Les solto que antes de interpretar la escritura, pregúntate siempre, ¿qué dice el texto? ¿Qué significa en su contexto? ¿Qué principio enseña? ¿Cómo se aplica hoy correctamente ese pasaje bíblico? Un ejemplo del pasaje de Romanos 8:28.
Romanos 8:28. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo muy conocido. El versículo está dentro de la epístola de los Romanos, capítulo 8, que fue escrita esta carta por el apóstol Pablo de Tarso. Habla sobre el sufrimiento presente, la obra del Espíritu, la esperanza futura. En los versículos anteriores, capítulo 8, versos 18 al 27, Pablo explica que hay aflicciones en nuestra vida. El Espíritu intercede, la creación sufre. No está hablando de una vida fácil, sino de sufrimiento con propósito. Cuando vamos al análisis de la palabra, tenemos que buscar la palabra desconocida. Esta palabra tenemos que buscarlo para poder entender el pasaje bíblico. Sabemos qué significa certeza, no una suposición, sino una certeza. Todas las cosas incluyen lo bueno y lo malo que nos pasa en nuestra vida. A nosotros nos pasa cosas malas y cosas buenas. Ayudan a bien. No dice que todo es bueno, sino que Dios lo usa para bien. Por ejemplo, te botan de un trabajo y ¿tú qué haces? Emprende un negocio y te va bien. Lo que tú crees que fue mal te ayudó a tu poder avanzar en la vida. Lo que aman a Dios no es para todos, es condicional. Son para los que aman a Dios. Propósito, plan soberano de Dios. El contexto teológico, Pablo enseña que Dios es soberano y obra en todo para cumplir su propósito, incluso en medio del dolor. Esto se conecta con el siguiente versículo. Romanos capítulo 8, verso 29. Ser conformador a la imagen de Cristo. El bien no es comodidad, es transformación espiritual. Pero le damos a veces una interpretación equivocada. Interpretación incorrecta. Todo me va a salir bien siempre. Dios hará que todo termine como yo quiero. Esto es falso y peligroso. Pero la interpretación correcta es: Dios, en su soberanía, usa todas las circunstancias, buena o mala, para cumplir su propósito en la vida de los creyentes, especialmente para formar su carácter conforme a Cristo. Esta es la interpretación correcta. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje? No significa ausencia de problemas. Significa que los problemas tienen propósito. Dios está obrando incluso cuando tú no puedas ver. No todas las cosas que nos van a pasar en esta vida van a ser bien. Sino van a haber muchas cosas que van a hacer mal en nuestra vida para formar nuestro carácter. Una prueba o una situación difícil puede fortalecer tu fe. También puede corregir tu camino y acercarte más a Dios. Principio espiritual clave. El control no lo tienes tú, lo tiene Dios. A veces creemos que tenemos el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas en nuestra vida. Y su objetivo no es tu comodidad, sino la transformación. Recuerda, no es
todo saldrá bien. No es todo saldrá como yo quiero, sino es todo saldrá como Dios quiera. Es Dios. Usa todo para cumplir su propósito en mí. Dios va a usar todas las cosas para usarte y para llevarte a ese propósito que Dios ya diseñó. Así que recuerda, ten claro cómo interpretar un pasaje de la Escritura correctamente. Te doy un consejo. El consejo que te puedo dar, la exhortación es estudio, oración, discernimiento espiritual. Y conocer de cada pasaje bíblico lo que es la cultura de esa época. Así que Dios te bendiga y te guarde. Recuerda que te hablamos de cómo interpretar un pasaje de la Biblia correctamente. Que la paz de Dios sobreabunde en tu corazón. Ya tiene todos los métodos claros y profundos para tú colocar en práctica todo esto que te he enseñado en este día.